Aleluya. Hoy quiero hablar un poco sobre nuestro contexto que estamos viviendo en estos días aquí en nuestro país y en toda Latinoamérica con respecto a todo lo que es la pandemia y también todo lo que está saliendo a luz de tanta gente que está deshonesta en el gobierno y que están impartiendo supuestamente justicia y todo lo demás. Y realmente sentimos de que como que hay un pesimismo en nuestras vidas, en nuestra alma, en nuestro corazón, ¿no? Y quiero hablar un poco de eso, ¿no? Fe y convicción versus pesimismo y espíritu negativo que impera en este tiempo aquí entre nosotros. Para ello quiero que abran sus Biblias en Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 3. Vamos a estar leyendo esto para entender la perspectiva de Dios acerca de lo que estamos viviendo en este tiempo. Y vos y yo, que somos cristianos, ¿cómo tenemos que encarar estos tiempos? ¿De qué manera tenemos que hacerlo? Son tiempos obviamente donde todos pasamos dolor, pasamos enfermedades, pasamos situaciones muy difíciles y evidentemente las tenemos que pasar. Y aquí vamos a ver cuál es el punto de vista del Señor. El apóstol Pedro escribió capítulo 1 del primer libro de Pedro, el verso 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos quedamos ahí solamente para explicar el contexto del inicio del pasaje de Pedro. Él le alaba a Dios, le alaba al Señor porque tuvo misericordia de nosotros y nos hizo, dice, renacer para una esperanza viva. Fije en su mente, marque en su Biblia, fije en su corazón esta palabra, esperanza viva. La pregunta que hacemos es: ¿qué esperanza tenemos ante un mundo en destrucción, ante situaciones adversas, ante la tribulación, ante el dolor? ¿Cuál es nuestra esperanza? Acá dice: nos hizo renacer, nos hemos convertido a Jesús, nos hemos entregado a su obra salvadora y dice que mediante la misericordia de Dios Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Dice: por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa es nuestra esperanza. Jesús resucitó y Él dice que nos va a resucitar a todos los que creemos en Él. Jesús, ante la tumba de Lázaro, ante el reclamo de las hermanas de Lázaro del por qué no estaba Jesús en el momento que más le necesitaban, Jesús le dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué tremenda palabra de esperanza, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es una palabra viva que hay que declararla permanentemente. Esa es la esperanza que tenemos. Y sigue diciendo Pedro: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. ¿Cuántos se gozan con esta palabra, no? Dice que está reservada en los cielos una herencia
dice que no se va a corromper, no se corrompe, no se contamina, es sin mancha, reservada para nosotros. Aleluya. Nosotros vamos para el cielo, para una eternidad gloriosa. Luego dice que sois guardados, y aquí ya habla de la hora, en este caminar, este valle de lágrimas, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta es una palabra que seguramente sería muy, pero muy bueno que usted lo pueda estar meditando en esta Semana Santa, ¿no? Está hablando de la obra de Cristo y la consecuencia de esa obra. ¿Qué consecuencia tendrá el hecho de haber aceptado a Jesús como Señor? ¿Qué consecuencia tiene el ser discípulos del Señor? ¿Qué actitud tengo que tomar yo cuando abrazo la fe, sigo el camino del Señor, aquí pasando por estas situaciones? Aquí la esperanza es que tenemos preparado un lugar en los cielos que es una herencia, dice Pedro. En el versículo 5 dice que en esta tierra somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para no decaer, para no retroceder, para no decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿No? Versículo 6, en lo cual ustedes os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Qué interesante. Pedro se da cuenta que aquí en la tierra vamos a pasar pruebas, dice, ¿no? Por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aleluya. Aquí Pedro compara nuestra fe con el oro, y él aclara y dice, aunque sea perecedero, ¿no? El oro es perecedero, todo va a perecer, todo se va a cambiar en algún momento dado. Pero él dice, así como el oro es probado por el fuego, para que a medida que se le inyecta más calor al oro, el oro sea más puro, ¿no? Y empieza a subirse de su quilate, ¿no? Cuanto más presión de fuego reciba, más se purifica el oro. Y esa es la comparación que hace Pedro, y dice, para que sometida vuestra fe, así como el oro es sometida la fe, aunque la fe, dice, es más preciosa que el oro, pero es probado. Nuestra fe es probada. Nuestra fe tiene que ser probada. ¿Para qué? Para que a medida que pase a través de las diversas circunstancias de la vida, del gozo, de la alegría, de la enfermedad, de la falta de salud, de la carestía, de la pobreza, de situaciones adversas, de tribulaciones que nos sacan a veces de nuestra paz. A medida que vamos pasando por todo esto, según lo que dice, aunque por un poco de tiempo pueden ser nuestros años de vida, ¿no? Desde que uno nace, uno ya nace luego llorando, ¿verdad? O alguien nace riéndose, ¿verdad? Los doctores le dan un chachá al bebé y ya comienza a llorar, ¿verdad? Y a partir de ahí
el ser humano está preparado para llorar por las cosas que le duele, por las cosas que pierde, por las cosas que le afligen, ¿no? Estamos preparados para llorar, porque aquí en el mundo, como dijo Jesús, tendréis aflicciones, ¿no? Ahora, la pregunta que nos hacemos es precisamente ¿a dónde nos lleva Pedro? Pedro nos lleva, dice, nosotros vamos a pasar por un breve momento. Obviamente 80 años en una eternidad no es nada, ¿no? 90 años, 100 años, podemos vivir mucho tiempo aquí como seres humanos, pero en una eternidad nosotros estamos caminando hacia una eternidad. ¿Cuántos creen eso? Ahora, ¿qué clase de eternidad? Dice, una herencia eterna. Tú y yo, al aceptarle a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estamos aceptando vivir con Él eternamente. Por lo tanto, aquí Pedro nos enseña y nos dice, para que eso ocurra, para llegar a la eternidad gloriosa con el Señor, es necesario que nosotros pasemos por diversas pruebas y pasemos por aflicciones para que nuestra fe se vaya purificando cada vez más. Las aflicciones de la vida no te pueden hacer retroceder. Las aflicciones, las penas, las penurias de la vida no te pueden echar atrás. No podés blasfemar contra Dios. Es lo que pasó con la esposa de Job. Job aprendió a vivir en relación con Dios. Y como que uno lee la historia de Job y dice, pero ¿qué hizo Job para que le venga tantas calamidades? Ese fue el punto de vista de la esposa de Job, que cuando perdió a sus hijos, perdió su ganado, se incendió su silo, le vino todo mal y encima se ligó sarna, que en ese tiempo no había nada para curar la sarna más que rascarse, y a medida que se rascaba la piel se le salía, ¿no? Y la esposa no veía nada, la esposa no entendía lo que Job estaba pasando, tribulaciones, angustias, pérdidas, y sin embargo, y esa esposa viene y le dice, maldecí a tu Dios y morite, ¿no? Mucha gente actúa así, mucha gente entiende que la vida, cuando la cosa va mal, se acaba. Todo se termina, ¿no? Y a eso se le llama pesimismo. Entonces, lo contrario al pesimismo es que nuestra fe sea probada y después de cada prueba nosotros sigamos creciendo en el Señor. Es más, la Biblia dice que cada prueba nos ayuda en el propósito de Dios. Todas las cosas ayudan a mal, a bien, para los que a Dios aman. Y es algo que nosotros tenemos que saber. Cada circunstancia que me ocurre en la vida son los medios que Dios utiliza para mi transformación diaria. Y aquí Pedro lo respalda con esta palabra: tu fe tiene que ser probada. Y en este valle de lágrimas, como dice el Salmo 118, dice, ¿verdad?, que cruzando el valle de lágrimas, nosotros lo vayamos cada vez más cambiándolo en fuente. Un valle de lágrimas transformado en algo fresco, en algo glorioso. Eso para la mente humana es imposible. Seguramente que preguntarán, pero ¿cómo voy a estar feliz si me acaban de robar? ¿Cómo voy a estar feliz si me acaban de echar del trabajo? ¿Cómo voy a estar gozoso en el Señor si acaba de morir mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi padre, mi madre? No puedo estar feliz. Humanamente sufrimos las pérdidas. Pero Pedro nos enseña, nos incita, nos lleva a mirar
esa prueba, esa aflicción nos lleva a mirar con los ojos de la fe, sabiendo que a medida que mi fe es probada, a medida que yo digo, a pesar de todo lo que me pase, yo sigo creyendo, sigo confiando, porque no veo las cosas, las realidades que me ocurren aquí, sino que veo el resultado que cada uno va a vivir. Seguramente que cada uno vive los resultados de una manera diferente. Recuerdo que estábamos con Raquel pasando por un tiempo tan difícil, y la verdad que bueno, por la gracia del Señor, ahora no lo hemos pasado de esa manera, pero hubo un tiempo en que una cosa detrás de otra nos llevó a estar muy tristes y muy afligidos, ¿no? Fuimos de vacaciones, al volver se nos robó la casa, o sea, encontramos todo un desastre, y muchas de nuestras cosas que con mucho sacrificio compramos, llevó el ladrón, ¿verdad? Al rato nomás se me roba el auto frente a la oficina que en aquel tiempo estaba en Estados Unidos y San Carlos. Luego, al rato nomás, sin que yo le vea a un personaje que sale entre dos micros, le atropello y le rompo toda la cara, ¿no? Al rato nomás, Raquel quedó embarazada, perdimos nuestra bebé, la cuarta, y bueno, aflicciones, una detrás de otra, ¿no? Nunca le hemos dicho, Señor, ¿por qué? Con la boca, pero en el corazón, tanto Raquel como yo hemos pensado, hemos dicho, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Tu vida cristiana tiene que ser probada por el fuego, dice Pedro. Cada uno de nosotros pasa por aflicciones. Tenemos que pasar por aflicciones. Podés decirle al que está a tu lado de lejos, tenemos que pasar por aflicciones. No da gusto escuchar esa palabra, ¿verdad? No da gusto. Al contrario, pero dice Pedro acá que es necesario para que nuestra fe sea probada. Es necesario. ¿Para qué? Para que tu fe crezca y tengas confianza hacia dónde estás caminando. Y luego dice, ustedes, aunque el oro es perecedero y se prueba con fuego, así también la fe tiene que ser probada por las aflicciones y por las pruebas, y esa fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien le amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Y acá introduce Pedro el verbo ver. ¿Cómo vemos? El verbo ver. Dice, le amamos a Jesús sin haberle visto. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Ustedes aman a Jesús? ¿Sí? ¿Y si no le vieron? ¿No? Yo no puedo decir, estoy enamorado de una chica. ¿Y quién es? No, nunca le vi. Absurdo, ¿verdad? Para lo natural es absurdo. Uno ama lo que ve. Pero cuando uno nace de nuevo y se convierte a Cristo, la semilla que coloca el Espíritu Santo dentro de nosotros es la fe. Porque a partir de ahí empezamos a vivir una vida de fe. Y aquí dice, ustedes le aman a Jesús sin haberle visto, ¿no? No le vemos, pero le amamos. Y luego dice, creemos en Él aunque no lo veamos.
Y luego dice, ¿para qué? Incluso se ponen felices y alegres aunque no le puedan ver. ¿Y qué es eso? Es la fe que va creciendo. Nuestra relación con Dios tiene que crecer de tal manera que nuestra vida, a pesar de las pruebas y las tribulaciones, puedan seguir firmes en el Señor, aunque no vean el final. Y lo más glorioso es que eso sucede con aquellos hijos de Dios que entran en esa relación maravillosa con Jesucristo. Quiero irme a una segunda porción de las Escrituras para cerrar este pensamiento, ¿verdad? Vamos a 2 de Corintios, el capítulo 4, el verso 13. Y dice así, capítulo 4 del 2 de Corintios, verso 13, y dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesucristo, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, dice aquí ya Pablo, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando, otra vez el verbo mirar, ver, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. ¿Qué es lo que no vemos? Vamos a decir, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué vemos en el mundo? Vemos aflicciones, enfermedades, tribulaciones, ¿no? Y vemos que el ambiente es de pesimismo, todo va a salir mal, desgano por la vida, todo está mal, ¿no? Vamos a fracasar. Es ver lo negativo, siempre lo negativo, siempre lo negativo. Entonces nuestra vida se vuelve pesimista, se vuelve, creemos más en la mala racha, en la famosa yeta, ¿verdad? En la mala suerte. Nos hace ver como que nosotros nunca luego tuvimos suerte. Nosotros nunca luego vamos a salir adelante. Nosotros nunca, porque estamos saliendo de una y entrando en otra, saliendo de una y entrando en otra, saliendo de una y entrando en otra. Entonces, obviamente, eso es lo que se ve, es una realidad. La enfermedad es una realidad, la carestía es una realidad, la falta de trabajo es una realidad. Hay un montón de cosas que nos suceden en la vida y es una realidad. Esas son las cosas que se ven. Pero si nosotros empezamos a usar esas cosas, ese tiempo de aflicción, de angustia, aquí dice tribulación momentánea, si empezamos a usar y decirle al Señor, Señor, de cada situación yo quiero salir como el oro probado, yo quiero salir como una persona que aún tiene más fe todavía, ¿no? La actitud de Job, ¿verdad? No lo estamos usando, no lo leemos, pero lo usamos como ejemplo, ¿verdad? Cuando le aconteció todo este tipo de males, dice que él, ¿qué hizo? Dice, se arrodilló y exclamó: Dios dio, Dios quitó. Desnudo vine al mundo, desnudo voy a ir.
sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, ¿qué le pasa a este hombre? Está loco, perdió todo y está, ¿qué ve? ¿Qué está viendo? ¿Qué está mirando? ¿En quién está confiando si todo se le vino abajo? Seguramente que la esposa le dejó, se fue, enfermo, porque él vio las cosas que no se ven. Él empezó en un momento dado cuando se trabó con Dios, se confrontó con Dios. Él entendió lo que Dios quería hacer con él. Dios quería hacer que de una humanidad o carnalidad común, él se transformara en un hombre de Dios con fe. Y eso es lo que la palabra de Dios habla aquí y dice, no desmayamos, antes nuestro hombre exterior se desgasta, pero el interior se renueva, ¿no? El interior se renueva. Nadie se jubila en el cristianismo. Yo no sé, hay personas que por ahí dicen, hoy me tomo un sabático, ¿verdad? Voy a tomarme un sabático. No sé de dónde salió esa absurda expresión, ¿verdad? En el cristianismo nadie puede tomarse ningún sabático. ¿Qué es sabático? Voy a descansar, dice. No voy a irme a la iglesia, no voy a servir en la iglesia. Me tomo un sabático, ¿verdad? Palabra absurda de la boca de un cristiano. En un cristiano todos los días hay momentos de prueba, de dificultad, en que uno tiene que luchar, en que uno tiene que llorar, en que uno tiene que encontrarse con su Señor, porque son los momentos que Dios va aprovechando para formar nuestra vida. Amén, ¿lo creen? Sí. Y Dios dice, yo voy a estar con ustedes, aunque ande en el valle de sombra de muerte, yo voy a estar. Véanme, yo estoy con ustedes, yo no los voy a abandonar. Él está con nosotros todos los días, en medio de la aflicción, en medio de la tribulación. Él está con nosotros. Por eso aquí Pablo ya dice, no mirando las cosas que no se ven, las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque esas son eternas. Yo creo que nuestra vida aquí en la tierra es el ejercicio maravilloso de ir creciendo en la fe. Algunos quieren tener fe sin sufrir. Y por favor, declara al que está a tu lado, nunca se puede crecer en la fe sin pasar por las pruebas. ¿Puedes repetirle eso? Anotar en algún lado. Nunca se puede crecer en la fe sin pasar por las pruebas. Eso tenete por seguro. Venga lo que venga, haya lo que haya, si tu fe está firme, aleluya, vas a salir de esa prueba, de esa tribulación, de ese dolor con más fe, con más confianza, porque estás viendo, estás caminando hacia lo eterno, hacia lo glorioso, hacia la herencia incorruptible, dice la palabra de Dios. Y todos creemos que lo que dice la palabra de Dios es cierto. Amén. Así que todo lo que haya en el mundo, no vamos a desesperar. No hay gente, ay, ¿qué va a pasar todo de nosotros? Llaman a un bata, vamos a pegarnos un tiro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer los cristianos, y siempre dije y lo voy a volver a decir, lo que está pasando en el mundo no es nada de lo que va a pasar. Ustedes van a irse desanimados hoy a comer su ñoqui o su tallarín al tuco. No, vamos a ir con fe. Vamos a ir creyendo que el Señor no va a dejarnos a la deriva. Él nos está haciendo crecer en la fe. ¿Cuántos quieren crecer en la fe? Dice, un eterno peso de gloria. Pasó por uno, pasó por otro, pasó por más, pasó por... Y sin embargo, esa persona está ahí firme,
firme en todo lo que venga. No cualquier cosita y ya se fue al mundo. Hoy en día hay mucha gente que le culpa a Dios por muchas cosas y le reclama a Dios. Yo no sé cómo Dios esto, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Tranquilo, ¿no será que Dios te quiere probar? A ver si te mantenés firme y decir: haya lo que haya, venga lo que venga, Él está conmigo, Él me va a rodear, Él me rodea, Él va delante de mí, Él va detrás de mí. Y Él, si algo no me va a hacer bien para mi alma, Él lo va a detener. Pero si me va a hacer bien, si me va a servir para que mi fe crezca y para que aquí, así como dice acá, para que tengamos mayor peso de gloria, aleluya, yo lo recibo en el nombre de Jesús, porque voy a salir victorioso si Dios está conmigo. Amén. Por eso Pablo dice: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. ¿Lo creen o no? Aleluya. Lean estos pasajes en esta Semana Santa, porque Dios quiere hacer que la vida cristiana, y especialmente de la comunidad cristiana, pueda crecer en la fe y en la espiritualidad. No le tengan miedo a las adversidades. Pide oración para que juntos nos ayudemos, nos consolemos y nos alentemos en la fe. Este pasaje, si usted lee el capítulo 4 de Corintios, Pablo estaba describiendo todo lo que él pasó, ¿no? Él escribe, dice: este tesoro tenemos en vasos de barro, y dice: estamos atribulados, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Qué descripción, no? Aquí Pablo parecería que le quiere desanimar a uno, pero luego habla de este pasaje que acabamos de hablar y decir: no, el Señor me está haciendo crecer en la fe, en la esperanza. El Señor me está poniendo objetivos en la vida. Mi vida es una vida que va a existir por la eternidad. Lo que yo paso aquí no es nada, es gloreí. Dios me está llevando a una vida eterna, trascendente. Vamos a trascender. Dice la palabra de Dios que vamos a ser como las estrellas que alumbran a perpetuidad. Aleluya. Y nos prepara una herencia gloriosa en los cielos, y hacia ahí camino, hacia allí voy. Haya lo que haya, pase lo que pase, hacia ahí voy. Dice la palabra que sabemos que Jesús resucitó, y si Él resucitó, nosotros resucitaremos y viviremos con Él eternamente. Aleluya. No sé el tiempo, no sé el momento. Decíamos en la primera reunión: ¿qué es lo más grande que puede tener un ser humano? ¿Qué es lo peor que puede tener un ser humano? Y decíamos: es la muerte, ¿no? La muerte. Y para los cristianos, la muerte es la entrada a la eternidad. Amén. No están muy contentos, ¿verdad? ¿Quién quiere morir? Si yo le pido que levante la mano el que quiera morir, nadie va a decir: yo quiero morir. No, a menos que esté en una profunda depresión y esa persona a lo mejor quiere morir. Pero nadie quiere morir, al contrario, queremos vivir. Pero muchas veces, cuando nos viene algo como para confrontarlo y enfrentarlo, lo primero que queremos hacer es salvar nuestro pellejo. Pero lo que tenemos que hacer realmente es decir: Señor, que se cumpla tu propósito en mi vida. Por algo me estás haciendo pasar por esto. Y que de ese algo yo salga con ese espíritu de fe aún mayor de cómo entré en esa tribulación, en ese valle de lágrimas. Y aquí dice: todas aquellas cosas que nosotros pasamos, produce, dice, un
un peso de gloria, produce una firmeza. Así que no le tengamos miedo a lo que pasa en el mundo, al contrario, estemos firmes para cuando venga lo peor. Lo peor va a venir, pero vos y yo estamos firmes porque tenemos esa fe que es más preciosa que el oro. ¿Cuántos quieren tener esa fe de oro, ¿no? La fe de oro, esa firmeza, esa contundencia, ¿no? De decir, mi Señor vive, mi Señor vive, Él está conmigo, y haya lo que haya, yo voy a estar y voy a seguir firme en el Señor. Nuestra fe y nuestra convicción tiene que ser mucho más grande que las desilusiones, que las amarguras, que los desánimos, que el pesimismo, mucho más grande. Si un cristiano entra en esa racha de pesimismo, entonces necesita urgente pedirle al Señor, Señor, empieza a cambiar y empieza a hacerme ver las cosas que no se ven. Cuando yo veo lo que tú vas a hacer en mí, lo que tú estás preparando para mí, lo que tú estás haciendo por mí, entonces mi vida se va a enfocar en las realidades espirituales de Dios. Inclina tu rostro, por favor. Queremos orar en esta mañana y pedirle al Señor que Él aumente nuestra fe y nos dé esa capacidad de pasar por todas las pruebas y tribulaciones con esa esperanza viva de que el Señor está obrando en nuestras vidas, que todo lo que nos acontece en la vida, Dios nos está queriendo enseñar, Dios nos está llevando hacia su propósito, Él está moldeando nuestras vidas, porque lo que Él está poniendo en nosotros es mucho más que el oro, pero ese oro probado por el fuego, esa fe probado por la tribulación, es la que va a permanecer en cualquier momento, en cualquier adversidad, y eso nos va a llevar, dice la palabra, a alcanzar la salvación.